¿sí? El alma está polarizada, está concentrada en un campo que se llama anímico. Y según la evolución del alma, el campo anímico puede ser observado o señalado en el nivel mental superior o en el nivel intuitivo. La existencia de la cual nosotros formamos parte y donde actuamos como conciencias tiene 7 niveles. El más bajo, el más denso, es el etérico físico. Luego sigue el plano astral o emocional, que es muy conocido, el plano astral, el famoso plano astral. Por arriba del plano astral está el plano mental, luego está el intuitivo, el espiritual, el monádico y el divino. El alma, según la evolución en cada etapa, está polarizada en las leyes del nivel mental superior o, si está más avanzada en términos evolutivos, se traslada su concentración, su polarización al nivel intuitivo. Entonces, podemos decir que en este momento en el planeta la mayor parte de las almas están concentradas en el nivel mental superior y solo un pequeño porcentaje en relación a esa mayoría en el nivel intuitivo. Pero independientemente de si están o no concentradas en el nivel intuitivo o en el nivel mental superior, las almas trabajan todas en grupo, que es un poco la esencia de esta pregunta. Si trabaja sola, si pertenece a un reino o si responde a un rey. Esas almas, todas las almas, forman parte de algún grupo. ¿Qué es lo que las aglutina en un grupo o en otro? Una característica energética que se conoce como rayos. Existen 21 rayos cósmicos. Los grupos de almas en nuestro planeta se aglutinan en este momento, hasta que termine la actual transición planetaria, en 7 grupos radiales, del primero al 7º rayo. Entonces, las almas no operan solas. Toda la vida interna que nos compone y que compone la vida planetaria está en cohesión ante principios de energía y leyes cósmicas que rompen con el espejismo que nosotros tenemos de lo individual, de lo aislado, ¿sí? Entonces las almas todas trabajan en grupo, algunas en grupo de primer rayo, otras en grupo de segundo, y así de tercero, de cuarto, de quinto, de sexto y de séptimo. Cuando termine la actual transición planetaria y se trascienda la ley de karma, se van a, por decirlo de algún modo, abrir las puertas para 5 grupos de almas más, del 8º al 12º rayo. Grupos que hoy, en sus estructuras energéticas, están vigentes, pero que no cuentan todavía con almas porque en la actual transición planetaria no hay presentes almas del 8º al 12º rayo. Eso va a acontecer después de la transición planetaria. Entonces van a estar activos 12 rayos en 12 grupos de almas. Y estas almas que están agrupadas en estos grupos internos, en estos núcleos internos, comparten esa energía entre sí a pesar de sus diferencias evolutivas, y todas y cada una de ellas responden a jerarquías cósmicas, solares y planetarias que alimentan la estructura de esos grupos, que organizan los protocolos dinámicos de esos grupos. Las almas no trabajan dentro de esos grupos como células aisladas, sino que trabajan en cohesión planetaria, solar y sistémica e intersistémica, ¿sí?, a través de jerarquías que son quienes se encargan de estimular a las almas, de administrar ciertos aspectos evolutivos para que las almas, en contacto con esos aspectos evolutivos, puedan corresponder al plan evolutivo planetario en cada etapa, teniendo la actualización adecuada para poder participar y asistir el estado, en este caso actual, de la transición planetaria. ¿Cómo lograr la conexión con nuestra alma? Para que un ser pueda lograr una conexión con su conciencia interna, y tengamos en cuenta que el alma es uno de los núcleos que conforman nuestra conciencia interna.
La conciencia interna es lo que se puede denominar la vida supramental. Existen 7 niveles, ¿sí?, y 7 núcleos, cada núcleo en uno de esos niveles, y los 4 núcleos por encima del nivel mental se conocen como vida interna, ser interno, conciencia interna. Para que un ser pueda establecer un vínculo con su conciencia interna, con la realidad interior, en este caso la pregunta apunta directamente al alma, tiene que tener profundamente presente, actuando en él, la vocación interior. El ser tiene que tener vocación interna, tiene que tener vocación profunda por la verdad, tiene que tener ya, en una medida suficiente, un grado de desidentificación con las fuerzas materiales, con las fuerzas psicofísicas. Si todavía el ser tiene como preponderante, ¿sí?, como principal en su escala de valores, en su escala de prioridades, su relación con la materia, con las fuerzas psicofísicas, todavía tiene un trabajo, un camino para recorrer en función de mantenerse en algún grado, de iniciar algún grado de coligación, de conexión con su alma o con alguno de los núcleos internos que lo constituyen, quiere decir con su ser interno. Entonces, si el ser tiene como prioridad su relación con la materia y la vocación por la verdad, la vocación interna, la vocación de servicio, no está suficientemente activa y despierta, aún esa relación puede estar en el plano de la teoría, en el plano de lo potencial, pero difícilmente pueda tener algún grado de avance. Cuando el ser siente un ahogo profundo, si no busca la conexión con su vida interna, es que aún está para hacer experiencias estrictamente en relación con la materia. Por eso es muy importante entender que creer en algunas cuestiones no garantiza que nosotros estemos avanzando en ese sentido. La creencia por sí misma, y esto lo dijimos aquí el año pasado y el anterior en Salta y en otros lugares, la creencia por sí misma es la más básica de las vivencias. Un ser no debe conformarse con creer, sino avanzar profundamente a través de un trabajo de entrega hacia su realidad interna, hacia su conciencia interna, que lo lleve a ser un práctico espiritual. Y un práctico espiritual es quien vive experiencias genuinamente espirituales y no quien colecciona teoría o creencias. Entonces, para establecer un vínculo con el alma, nosotros tenemos que haber determinado como egos y personalidades que tenemos una prioridad absoluta y que en nuestra escala de valores eso está arriba de todo. Si eso está en segundo, tercero, cuarto lugar, puede ser interesante como para charlar un rato con los amigos, pero no es útil en esta actual situación del planeta, ¿sí?, simplemente limitarnos a teorizar y a tenerlo como elemento de mesa de intercambio en el café. Es que tendríamos que definir qué es fe. Eso que vos decís está relacionado a por sus obras los conoceréis, ¿sí? Entonces, tendríamos que definir primero qué es fe. ¿Qué es fe? ¿Es creencia? ¿Es teoría? ¿Es algún tipo de suposición? ¿Sí? ¿Algún tipo de adhesión a alguna doctrina, dogma en particular? Fe es otra cosa, es la relación que se edifica entre lo que soy internamente y lo que soy externamente. La fe es la capacidad de un ser de abrirse a su vida interna, tornarse un receptáculo de su vida interna, servir como un diapasón de su vida interna. La fe no es una creencia, es una relación interior. Entonces hay personas que creen, ¿sí?, precisamente por basarse en creencias, que al orientarse a algo y creer en ello, tienen fe. Por eso se habla de la fe musulmana, de la fe católica, de la fe budista y de otras tantas fe. Y una creencia no es fe. Una creencia simplemente es una posición transitoria que en algún momento para crecer vamos a tener que trascender.
vamos a tener que dejar atrás. Entonces, la fe tiene que verse en obras. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de obras estamos hablando de la sintonía del ego y la personalidad con aquella partícula interior, cósmica, espiritual, superior de su conciencia, y en sintonía con esa partícula atender la realidad. No existen obras que no sean en obediencia, en sintonía a la propia vida interna. Por eso decimos que servicio en cosmosofía se define como la capacidad de un ser de permitir que sus pensamientos, sentimientos y acciones puedan ser conducidos por su conciencia espiritual. Si mis pensamientos, sentimientos y acciones exclusivamente responden a intereses materiales, ¿sí?, a especulaciones, a comparaciones, a análisis, a sacar provecho material, entonces esas no son las obras de las cuales hablaba un instructor tan elevado y tan importante como Jesús. Entonces, está relacionado íntimamente el caudal de fe despierto en un ser, activo en un ser, con aquella conexión interna que le permitiría realmente que sus obras pasen a ser realmente herramientas de servicio en el planeta. Las obras de las cuales hablaba aquel instructor respondían absolutamente y siguen respondiendo en la medida que eso se pudiera ejecutar a la energía creativa. Hacer cualquier cosa en la materia no es ser creativo. Ser creativo es ser canal de aquello que es necesario y con fidelidad permitir que a través de nuestra conciencia la necesidad pueda manifestarse. Esa es la definición actual de creación. No hacer algo extravagante que nadie hizo, entonces soy un creador porque nadie hizo eso. Soy un creador cuando puedo, en sintonía intuitivamente con mi vida interna, ser canal para que algo que es necesario pueda manifestarse y asistir la necesidad. No existe otra manera actual o actualizada de definir lo que es la creación. Entonces, mi conciencia interna, a través del alma, que es la partícula interior más cercana a mi campo psíquico, me está estimulando continuamente para que transforme mi relación con la realidad y que mude mi visión convencional de la realidad. ¿Cuál es la visión convencional de la realidad? Lo que mi psiquis impone, lo que mi psiquis busca que crea, lo que mi psiquis me muestra o intenta comprobar que es cierto. Y esa no es la visión de la realidad que necesitamos. Por eso el planeta está como está. Con esa visión de la realidad, llevándola a extremos, una gran potencia aplasta a otra potencia. Las potencias entran en guerra. Las corporaciones se matan entre sí. Los seres del llano, la base humana de la pirámide, sigue siendo oprimida, porque se supone que todo el mundo tiene derecho a competir y si aplastás a otro compitiendo, pueden definirse esas consecuencias como daños colaterales. No lo quise aplastar, pero obviamente como soy más hábil, lo aplasté. Del modo que fuera. Hay muchas formas de aplastar a los demás. Entonces, realmente, nosotros necesitamos llegar a un grado de conexión interna que permita que nuestros pensamientos, sentimientos y acciones se tornen energías creativas para asistir las necesidades. Eso es realmente lo que hoy la cosmosofía viene a ofrecer. Viene a revelar algo tan simple, tan básico, pero tan ignorado. No estamos aquí para seguir confirmando la óptica egoísta de la realidad, distorsionada, egoísta y limitada. El ego y la personalidad, cuando entran en sintonía con el alma, amplían su visión. Podríamos decir que curan la forma en que ven la realidad. Porque tenemos que ganar lo que en cosmosofía se llama óptica interior. ¿Qué significa? Que todos los razonamientos, las comparaciones, los análisis, las especulaciones que mi psiquis continuamente intenta validar para que actúe en esta realidad, tienen que ser superados, transmutados, trascendidos. Por sintonía con mi alma, tengo que permitir que mi alma imponga su visión de la realidad.
Si acepto que mi alma imponga en mi conciencia su visión de la realidad, entonces, ¿qué hice? Asumí la óptica del alma. Ahora veo la realidad desde la óptica del alma. Y esto no va a ser, como algunas veces las personas piensan, que pase a estar como en un limbo, donde estoy como distraído, porque estoy sintonizado con mi alma. Nada más lúcido que el alma. La falta de lucidez, de discernimiento, de coherencia, de equilibrio y la falta de armonía están aquí, en este comportamiento egoico y brutal que venimos sosteniendo. Entonces, cuando un ser logra sintonía con su alma, limpia su visión de la realidad. El alma empieza a influenciarlo para mostrarle aspectos de la realidad que desde la óptica bruta y egoísta del ego jamás pueden ser percibidos correctamente. Y esta es la deuda que tenemos evolutivamente. Nosotros estamos en una transición planetaria que va hacia su ápice, va hacia su agotamiento. Esta transición, que está cada vez más acelerada, está estimulando a los seres para que puedan entender que hay herramientas a disposición para tener otro tipo de participación y ofrecerle a la vida planetaria a través de su conciencia, en un grado de elevación, de mayor lucidez, lo que hasta ahora no le ofrecimos como humanidad. Necesitamos como humanidad poner, como dijo aquel instructor hace 2000 años, poner la otra mejilla. Esta humanidad lo único que hizo hasta ahora es poner siempre la misma mejilla. Quiere decir, contestó siempre del mismo modo. Hay que poner la otra mejilla. Hay que ofrecer otro aspecto de nuestra conciencia para que interactúe en este plano y pueda vivificar estructuras que están absolutamente desvitalizadas. La vida psicofísica del planeta, aquí en la superficie del planeta, está sumamente desequilibrada, desequilibrante y desvitalizada. Nosotros tenemos que ofrecerle la energía interna, la realidad interna, quiere decir poner la otra mejilla a un contexto planetario que de otro modo no podría jamás recibir una energía diferente a la que actualmente recibe. ¿Cuáles son las diferencias entre alma y espíritu? Es interesante porque muchísimas personas, e incluso personas que están de algún modo en una búsqueda suficientemente consciente y persistente de la vida interna, de la espiritualidad, no tienen muy claro esta diferencia. La diferencia es que son núcleos de conciencia diferentes. Hace un rato decíamos que por encima de la mente existen 4 niveles y en cada uno de esos niveles tenemos un núcleo de conciencia activo. El alma es el núcleo inmediato por encima de la mente. Luego está lo que se conoce como nivel espiritual, que cuando el individuo está maduro, ¿sí?, cuenta con un núcleo que se conoce como cuerpo de luz o traje de luz. Por sobre encima de ese nivel espiritual, donde se despierta, se conforma ese cuerpo de luz, ese traje de luz, existe un núcleo de conciencia que es el espíritu. En este ciclo, cosmosóficamente hablando, se lo llama mónada, no monada, mónada. ¿Sí? Entonces, la mónada, como ahora la denomina la cosmosofía, para sentar una diferencia con el término espíritu porque fue muy bastardeado. El término espíritu fue tan bastardeado que no representa realmente la realidad de su existencia y de su porqué. Entonces, el término mónada es el adecuado para esta etapa del planeta. Entonces, el alma es el núcleo inmediato supramental y el espíritu o mónada es el que está por debajo inmediatamente de nuestro núcleo divino, de nuestra conciencia regente. Vamos a hacer un repaso rápido, de arriba hacia abajo, del nivel más elevado hacia abajo. Está en el primer nivel lo que conocemos como conciencia divina, adi o regente. Por debajo inmediatamente el espíritu,
lo que estamos señalando ahora como mónada. Por debajo de la mónada, el cuerpo de luz o traje de luz. Por debajo el alma, por debajo el nivel mental, por debajo el nivel astral emocional y, por último, en el séptimo subnivel, el cuerpo etérico físico, quiere decir la realidad concreta de la conciencia. Entonces, existe una diferencia sustancial entre la energía de la mónada, antiguamente señalada como espíritu, y la del alma. La mónada asume un trabajo fundamental que es la intervención, la participación, la profundización directa con las leyes cósmicas, mientras que el alma asume la profundización, la interacción directa con las leyes planetarias. Ambas trabajan en complementariedad. El alma trabaja subordinada a la energía de la mónada y del espíritu. Todo aquello que la mónada, el espíritu, va viviendo como ampliación, lo refleja, enviando flujos de energía cada vez más elevados hacia la conciencia del alma. La mónada vive en su propio nivel iniciaciones cósmicas y el alma en el propio también vive iniciaciones que se alimentan de la energía que recibe del grupo interno del que forma parte, de las jerarquías del grupo interno del que forma parte y de la energía que la mónada, a medida que va pasando por iniciaciones, va derivando, va haciendo fluir hacia el alma. Entonces, es un trabajo de complementariedad. Insistimos, la mónada en el nivel cósmico y el alma en el nivel planetario. Es un trabajo complementario. El alma no podría existir si no fuera como extensión y manifestación de la conciencia del espíritu, de la mónada. Por eso decimos que es complementario. La mónada necesita del alma y el alma necesita de la mónada. ¿Y en nombre de qué o de quién? De un proceso evolutivo muy vasto que es asumido por la partícula del nivel más elevado, por eso que llamamos regente, ¿sí? La conciencia divina. Esa conciencia divina expresa 7 mónadas, 7 espíritus, y cada una de esas mónadas o espíritus se polariza en distintos contextos de la vida cósmica. Y según fuera necesario, llegado a un punto evolutivo, va a necesitar un alma para hacer las experiencias de dominio de las leyes materiales. Entonces, hay una relación directa entre la realidad monádica, la realidad anímica y el fundamento evolutivo que hace que ambos núcleos se necesiten para trazar un camino hacia una síntesis evolutiva en función de ese regente, que en definitiva es el hombre cósmico que tiene que seguir avanzando en su proceso de expansión. Aquí preguntan si se puede traspolar el conocimiento del cosmos interno al cosmos externo. Cuando hablamos hoy de niveles de conciencia, de 7 niveles de conciencia, los 4 superiores, ¿sí?, del nivel intuitivo al divino, es lo que se denomina cosmos interno. Y el cosmos externo, a nivel microcósmico, es la personalidad donde el ego interactúa, quiere decir nivel mental, astral emocional y etérico físico. Y el trabajo evolutivo precisamente se basa en eso, en que el ser, a medida que va avanzando en su sintonía y conocimiento interior, en afianzar el vínculo interno por vocación interior, vaya traspolando los estímulos internos, permitiendo que permeen la personalidad y el ego. Ese es el fundamento evolutivo por el cual todos nosotros estamos en la materia. Nuestra evolución, primordialmente, inicialmente, siempre es interior. A medida que vamos avanzando en el proceso de sintonía interna, de comunión interna, la capacidad de permitir que la actividad interna a través de estímulos que se vierten por medio del canal monádico o espiritual vayan tocando
nuestra conciencia psicofísica. Pero para que ese proceso a nivel mental, ¿sí?, emocional y físico pueda avanzar, primero el ego, que no es la personalidad, tiene que lograr un grado de orientación, tiene que aprender a sostener por vocación interna su conciencia orientada hacia la vida del alma, hacia la vida interna. Cuando logra con suficiente estabilidad mantener su vocación interior, su antena egoica hacia el núcleo interno, entonces esa corriente de energía que lo va a tocar, que lo va a nutrir, que lo va a alimentar profundamente, él puede empezar a ofrecerla a la vida psicofísica. Primero la tiene que ofrecer a la mente. Luego ese proceso va a ir permeando el centro emocional hasta que finalmente, cuando la vida psíquica, quiere decir la mente y el centro emocional, están suficientemente permeados y alineados a la vida interna que el ego le está ofreciendo como meta, comienza lo más importante en el campo concreto, que son acciones superiores. Para que nosotros podamos ser herramientas de acciones superiores, necesitamos que el ego haya podido sostener el ofrecimiento de la vida interna con suficiente estabilidad para la personalidad y la personalidad comenzar a aceptar la propuesta del ego. A partir de eso, la personalidad alineada a la meta interna que el ego le revela es capaz de ejecutar acciones superiores. Por eso decíamos que no podemos entender servicio, ¿sí?, sino como la capacidad de que pensamientos, sentimientos y acciones respondan a la voluntad interna, en lo inmediato a la voluntad del alma. Entonces, esto es un poco lo que tenemos que empezar a entender para poder trabajar de un modo efectivo. Quedarnos en la teoría, quiere decir guardar esto como una curiosidad, no nos sirve de nada. Si no se trata de entender con responsabilidad que generar ese vínculo, abrir esa puerta, que como egos encarnados tenemos la responsabilidad de ofrecer a toda nuestra conciencia psicofísica aquello que ya empezamos a entender como fuente única y genuina de la verdad. Porque la verdad no la vamos a encontrar a través de agentes externos. Por más que nosotros vengamos aquí o a otros lugares del mundo a dar charlas, no van a encontrar la verdad por lo que nosotros decimos. Nosotros en todo caso podemos ser algo semejante al dedo que señala la luna. Pero si la persona se queda mirando el dedo, no va a ver la luna. Y nosotros somos un poco el dedo que señala la luna. Cada uno de nosotros tiene el mismo patrón de responsabilidad para ejecutar, para sostener, para consolidar. Todos necesitamos reducir la distancia que nos separa de nuestra realidad interna. Estamos tan polarizados, tan concentrados, confirmando la influencia de la materia en nuestra conciencia, que no nos damos cuenta en qué tenemos que transformarnos. No tenemos que transformarnos en alguien que domine más el materialismo, ni tenemos que transformarnos en alguien que se mira al espejo y quiere verse más lindo. No tenemos que transformarnos en, profesionales más efectivos, más exitosos. No necesitamos nada de eso. Nosotros tenemos que transformarnos en algo más cercano a la energía de nuestro propio espíritu. En lo inmediato, la transformación es acercarse vibratoria, energética y magnéticamente a algo más cercano a nuestra propia alma. Si nuestra propia alma no es la meta hacia la cual nosotros debemos acercarnos, si no es la identidad que realmente queremos asumir aquí en la materia, de nada sirve que teoricemos y participemos de encuentros como este. Insistimos, estos encuentros colocan herramientas, pero las herramientas en el tablero por sí mismas no hacen nada. Cada uno de nosotros tiene que asumir profundamente esta etapa del planeta, esta etapa de transición del planeta, sabiendo que potencialmente lo que necesita el planeta de nosotros son prácticos espirituales, no teóricos que se conformen con haber sumado
un par de datos más filosóficos espirituales y ponerlos en su archivo espiritual. Esto es válido en la medida que nosotros seamos capaces de transformarlo en espiritualidad práctica. Aquí dicen, la transformación solo depende de nosotros. ¿Qué es la vida cósmica? Vida cósmica es todo. ¿Por qué decimos esto? Porque no hay nada que no sea vida. A tal punto, no hay nada que no sea vida, que el reino mineral es vida. Solo que nosotros somos tan rígidos que si no se mueve, no late, ¿sí? No tiene cierto tipo de, o no ostenta cierto tipo de características, no es vida. Eso es por nuestra rigidez. Nosotros no podemos entender que el reino mineral es vida porque somos muy superficiales y solo percibimos y definimos como vida lo que es excesivamente evidente como vida. Todo es vida, todo es energía, todo es vibración, todo es magnetismo. Entonces, el proceso evolutivo da inicio en el reino mineral. Cuando las mónadas, los espíritus, hacen todo el proceso que tienen que hacer en el reino mineral, son trasladados, migrados por jerarquías cósmicas que se encargan de ese tratamiento, son migrados al reino vegetal. Cuando hacen toda la experiencia que tienen que hacer en el reino vegetal, y estamos hablando de experiencias que requieren un paso extensísimo por infinidad de galaxias, sistemas solares y planetas, no un planeta o dos, o una galaxia o un sistema solar. Cuando hablamos de proceso evolutivo de cada reino, estamos hablando de un proceso migratorio en etapas que es absolutamente, imposible de determinar en plazo y en cantidad de elementos. Entonces, una vez que la vida, la conciencia, pasa al reino mineral, al vegetal, cumple todo lo que tiene que hacer en el vegetal, pasa al animal. Y luego de que hace todo lo que tiene que hacer el animal, pasa al reino humano. Y luego pasa al reino espiritual, al monádico, al divino, al logoico. Quiere decir, la evolución no se detiene nunca. La evolución tiene inicio pero no tiene fin. Entonces, todo es vida cósmica. No existe algo que no sea vida cósmica. El cosmos es el absoluto que todo lo contiene, y todo lo contenido por el cosmos y manifestado cósmicamente es vida. Nosotros, en algún momento, como humanidad, vamos a trascender esta rigidez, esta superficialidad, y vamos a aprender a percibir la vida bajo todos sus formatos y condiciones. Y en cuanto a la transformación, ciertamente depende exclusivamente de nosotros, pero hay un componente de la inteligencia cósmica que no puede soslayarse. Si bien nosotros tenemos que poner nuestra propia mano de obra y transpirar la camiseta evolutiva, las condiciones para poder hacer eso son inteligentemente puestas por el cosmos. Nosotros ya en el reino humano, vamos a dejar los reinos infrahumanos, nosotros ya en el reino humano hemos pasado, para llegar hasta aquí, por infinidad de sistemas solares, de planetas, una cantidad innumerable de galaxias, de condiciones diversas. Hemos pasado por todo eso. ¿Y en función de qué? Que la inteligencia cósmica, a través de sus agentes jerárquicos, quiere decir de grandes conciencias intergalácticas, extraterrestres, galácticas, solares, ¿sí? Como cada uno lo quiera llamar o pueda definirlo en su conciencia, ¿sí? Hemos sido colocados por estas corrientes jerárquicas, por estos custodios evolutivos, hemos sido colocados en las situaciones adecuadas para la etapa evolutiva que teníamos que transitar, que ensayar. En cada una de esas etapas tuvimos que ser responsables de poder desenvolver lo que nos correspondía evolutivamente. Quiere decir, el grado de transformación que teníamos que ensayar. La transformación no termina nunca, solo que la transformación
en un universo kármico como este, donde nosotros hoy estamos haciendo este proceso evolutivo, es diferente a universos que están regidos por leyes más avanzadas que la ley de karma. La ley evolutiva cósmica se divide en 3 segmentos. El básico, el inicial para la conciencia, es la ley de karma. Luego está la ley evolutiva superior o ley de ciclos, y el último segmento, que es infinito, a diferencia que los 2 primeros segmentos, se conoce como ley de equilibrio. Entonces, la transformación siempre es un proceso que el individuo tiene que asumir. La diferencia es que en un campo kármico como este, la transformación se basa en superar con persistencia ciertos estados de conciencia, ciertas tendencias, ciertos apegos, ciertas identificaciones. Bajo ley de karma se ensaya el error, el desvío, la duda, la crueldad, la indecisión, quiere decir todos aquellos aspectos principalmente negativos que tenemos que aprender a trascender para ir hacia los aspectos positivos, se ensayan en función de transformarnos siempre y cuando estemos, como decíamos, bajo ley de karma. Cuando pasamos a la ley evolutiva superior, nuestra transformación se da a través de otros procesos y no a través de pruebas, porque las pruebas, las contingencias, la posibilidad de desvío, el desequilibrio, la desarmonía, la falta de paz, se dan solamente como ensayos evolutivos bajo ley de karma. Y nosotros, a pesar de estar en transición hacia la ley evolutiva superior, todavía tenemos que ensayar la transformación superando con persistencia la identificación y la influencia que las fuerzas materiales, que las fuerzas involutivas, las fuerzas retrógradas, las fuerzas disuasivas buscan imponer a nuestra conciencia. ¿Por qué esas fuerzas están presentes? Porque bajo ley de karma, la única manera de enfrentar pruebas es que estas fuerzas estén presentes en todas y cada una de las situaciones donde nosotros tenemos que aprender a desenvolver y resolver nuestra vida. Entonces, la transformación siempre es nuestra responsabilidad, pero la escenografía donde vamos a ensayar eso es colocada por la inteligencia cósmica a través de jerarquías que saben precisamente qué necesitamos para poder avanzar. Y en definitiva, traspolar el cosmos interno hacia el cosmos externo es transformarse. Si estoy aislado como ego y personalidad de aquel rico núcleo interior de conciencia, de mi partícula cósmica interior, si estoy aislado, si no estoy receptivo, no puedo ser ese puente entre lo interno y lo externo. Entonces, transformarse y trabajar para la superación del proceso kármico que actualmente estamos transitando es traspolar precisamente lo interno en lo externo. Quiere decir, servir de canales para que mi energía y mi conciencia interior pueda permear y pueda vertirse en mi vida externa. ¿Cómo mejorar la autoestima? Sobre todo la seguridad. El problema de la autoestima es cada vez mayor. Desde hace décadas esto se está ampliando vertiginosamente y tiene un solo motivo fundamentalmente, que es la efectividad con el cual el gobierno mundial, el poder mundial, la cúpula mundial de poder, ¿sí?, ha hecho de nosotros seres frágiles, indefensos, vulnerables. Los seres, cuando tienen fortaleza, estabilidad, equilibrio, son difíciles de manipular, y la fortaleza y el equilibrio solamente se alcanzan por sintonía interior, por lograr alinearnos con esa fuente cósmica interna. Y este gobierno mundial, desde hace décadas sobre todo, para aquí, ha sido muy efectivo, debilitando, haciendo frágiles, vulnerables a quienes conformamos la humanidad de la superficie. Nos han drogado de búsqueda de comodidad, nos han hecho creer que tenemos que ser felices estúpidamente,
hemos caído en esa trampa, lo que hizo que nos corriéramos de un valioso aprendizaje, que es enfrentar la incomodidad sin perseguir estúpidamente un estado de ánimo. La felicidad es un estado de ánimo. Y nos han hecho frágiles, como decíamos. Y esa fragilidad también se refleja como baja autoestima, porque el ser está continuamente buscando huir de la incomodidad, de situaciones que lo ponen a prueba. Antiguamente, y no hace mucho, vamos a decir 100 años atrás, los seres que componían la humanidad tenían que enfrentarse a pruebas continuamente, que resolvían con suficiente entereza. Incluso las personas que tenían menores condiciones tenían, comparadas con los seres humanos actuales de la superficie, características superlativas para resolver problemas. Hoy los seres huyen despavoridos de la incomodidad. Están absolutamente convencidos que ser felices, satisfacer deseos y caprichos es algo válido. Entonces, han distorsionado la relación de su conciencia con la fuente de fortaleza y equilibrio, que es la propia fuente interna, la energía del espíritu, que a través del alma es capaz de fortalecernos, de alinearnos, de equilibrarnos, de armonizarnos, de darnos calma, incluso en aquellos que más avanzan, vivir en paz, que es lo más difícil y lo que la humanidad ha perdido de modo casi total, vivir en paz. Para vivir en paz primero tenemos que aprender a gozar con algún grado de armonía y de equilibrio. Si ese grado de armonía y equilibrio no es suficientemente estable, que operan como preámbulo de la paz, nunca vamos a estar en paz. Entonces, nos han hurtado la capacidad de vivir en armonía, en equilibrio, de aceptar como un valioso aprendizaje estar incómodos, porque la incomodidad brinda aprendizajes que la comodidad no va a brindar nunca. Somos cobardes en este momento, estamos acobardados, sentimos que si no contamos con un montón de garantías, seguridades, no tenemos posibilidad de seguir adelante. Que si la inteligencia artificial no me define algo en particular, no sé qué voy a hacer. Entonces, la autoestima ha sido premeditadamente disuelta para hacernos inseguros y dóciles por este gobierno oculto mundial que cada vez más efectivamente nos manipula. Ahora, ¿esto tiene de modo general algún modo de ser revertido? De modo general no, pero en pequeñas proporciones, a través de individuos y pequeños grupos sí. Por eso estas charlas, la mayor parte de las personas que se hace un tiempo, un sábado a esta hora para estar en estas charlas, está de algún modo buscando algo diferente. Sabe que hay algo diferente. De algún modo no está conforme con la manipulación que está haciendo el sistema de su conciencia. Y esto es muy importante porque es el primer paso para poder removernos de una situación que tiene o mantiene idiotizados, frágiles e indefensos a la mayoría en este planeta. Fíjense que hay personas que no pueden vivir si no pueden ingresar a Internet, entran en crisis. Ni hablar de los jóvenes de la última generación o de las últimas 2 generaciones que son capaces de tirarle una olla a la madre por la cabeza si le quitan el celular, incluso cuando están comiendo. Entonces nos han llevado a un universo de ficción que se aleja totalmente de esa realidad que si estamos en sintonía con el alma podemos modificar, podemos vivir de otro modo, podemos observar de otro modo, con la cual podemos interactuar de manera diferente. Entonces está en nosotros esta posibilidad de restaurar todo lo relativo a nuestro funcionamiento como cosmos externo, como personalidad y como egos, en función de establecer un vínculo genuino con esa vida interior, con la energía de mi alma,
con el potencial espiritual que está a mi disposición, pero que nadie puede ofrecerme si no me abro para sintonizarlo y abrazarlo. Entonces, no dejemos que nuestra conciencia, ¿sí?, la doctrina materialista que han impuesto, y que han impuesto a través de todas las vertientes políticas habidas y por haber, porque es todo un engaño. No importa si es de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, de abajo, están todos de acuerdo porque pueden hacer lo que hacen, porque el acuerdo entre ellos es, no importa la forma, pero hay que manipular a estos ignorantes, porque nos tornaron ignorantes, porque nos mantienen ignorantes, porque nos han hurtado, nos han robado la posibilidad de poder alimentarnos de una relación interna que es fundamental para tener equilibrio, armonía y sobre todo coraje para enfrentar la realidad. Miren, lo que se llama cultura y educación es una manipulación. Porque vamos a decirlo de un modo directo, después vamos a la esencia de lo que preguntó. Cultura, educación, se basan en cánones precisos, en estructuras, en protocolos. Quiere decir, no importa en qué lugar del mundo, cultura y educación se basan en estructuras, en protocolos, en doctrina. Existen doctrinas educativas, ¿sí?, que se aplican desde antes de la primaria, en las salitas anteriores, luego en la primaria, luego en la secundaria, en el terciario, facultad, universidad. Ahora, lo que vamos a preguntar, lo hacemos precisamente con toda la intención de exhibir lo que queremos decir. A lo largo de toda la doctrina educativa, no importa si en el hemisferio norte, en el sur, en occidente, en oriente, los seres que terminaron todo el proceso cultural educativo salen confirmados por el sistema educativo como conciencia, como espíritu, como vida cósmica. No. Salen confirmados como entes psicofísicos. Lo que hacen es reforzar en esos seres el razonamiento, la comparación, el análisis, la especulación. Los hacen competir, los evalúan, le ponen notas. Sos la nota que te pongo. Tenés que luchar para tener una nota mayor. Quiere decir, los alejan de los verdaderos valores. Los llevan a competir brutalmente, a querer ser más que el otro. Ahí volvemos al tema de la autoestima. Hay seres que no tienen condiciones para responder a ese macabro plan cultural educativo. Sin embargo, todos pasan por el mismo filtro. Hay seres que son dañados gravemente por el sistema educativo. Es más, el sistema educativo, a quienes no se sacan notas altas, los margina, los soslaya, los señala como diciendo, este es un burro, es un ignorante, es un inoperante, no sirve el sistema. Y, curiosamente, irónicamente, de los seres más elevados, inteligentes, ¿sí?, y con mayor discernimiento de la humanidad, en el sistema educativo no eran buenos. Entonces, ¿qué ocurre realmente? Cuando hablamos de cultura y educación, tenemos que ver que es directamente una de las armas principales para anularnos como conciencia. Por esto que decíamos, después de 15 o 20 años de estudio, ese sistema no te confirmó, no te alimentó para que vos te descubras conciencia, luz, vida cósmica, esencia, espíritu. Nadie sale confirmado del sistema de ese modo. Todos salen programados para competir y servir al sistema. Entonces, ¿qué es ese gobierno? Ese gobierno no son las naciones. No son ni siquiera Estados Unidos, Inglaterra, China, Rusia, Estados Unidos, Israel, ¿sí?, Inglaterra y todos los demás que se van alineando en orden descendente de poder y de influencias, son los títeres de ese gobierno oculto mundial. A ese gobierno oculto mundial nunca le vas a ver la cara. Vas a ver la cara de sus títeres, porque se sirven de esos títeres para armar guerras, ¿sí?, para tráfico de influencias, para una cantidad macabra de procedimientos que nos hacen creer que son necesarios para mantener el orden y la paz mundial.
cosa que evidentemente no es así y fracasó porque el planeta vive en guerra desde hace cientos de años, hoy más que nunca. Nos quieren hacer creer que las guerras son para preservar la paz. ¡Qué cosa más ridícula! El planeta vive en guerra a nivel mental, la humanidad vive en guerra en el nivel mental hace cientos de años sin interrupción. Uno piensa que no hay guerra cuando en el plano físico no hay acciones beligerantes. Estamos en un periodo de paz. Pero entendamos que la guerra se expresa en el plano físico como último recurso. La guerra está en el campo psíquico. La humanidad vive en fricción y en guerra en el campo psíquico desde hace cientos o miles de años, podríamos decir. ¿Quién no vio la película 300, donde los persas intentan tomar las Termópilas? Quiere decir, la guerra es tan vieja como el hombre. Entonces, continuamente a nosotros se nos ha manipulado y se nos sigue manipulando. Cuando hablamos de poder mundial, no hablamos de las potencias que son la cara visible, los títeres de ese poder mundial. Ese poder mundial está conformado ocultamente por todas las cúpulas de expresión de poder que nosotros podríamos conocer y aquellas que no podemos imaginar. Hay aspectos de ese poder mundial que son absolutamente desconocidos y van a seguir siendo desconocidos, porque este poder mundial viene trabajando la posesividad y el control de la superficie planetaria desde hace siglos y actualmente está invisibilizado porque el proceso que llevó a cabo fue suficientemente efectivo para poder utilizar sus títeres sin que podamos ver el verdadero rostro de ese poder mundial. Bueno, es interesante porque el concepto de ángeles caídos es un concepto que también nos vendieron. ¿Por qué? Porque cósmicamente hay un principio evolutivo que no puede ser de ningún modo frustrado o violentado. ¿Cuál es ese principio evolutivo? El nivel de conciencia que se alcanza no se puede perder. Entonces, si un ser llega a un nivel de conciencia muy elevado, supongamos un ángel, un arcángel, para usar las palabras que estás utilizando, un ángel, un arcángel, ¿sí? Un ser de condiciones superiores, ¿cómo va a caer si no se puede perder el nivel de conciencia alcanzado? La evolución no se pierde. Entonces, cuando hablamos de ángeles caídos, no estamos hablando de seres superiores, estamos hablando de seres que todavía en su proceso kármico evolutivo pueden ser probados para ver si persisten o no, confirmando el orden evolutivo con el cual tendrían que estar comprometidos. Entonces, este poder mundial está conformado por seres, por ejemplo, que evolutivamente en su momento pasaron por la Lemuria, por la Atlántida y hoy están en este contexto de la raza de superficie posatlante o adámica. Estos seres, en su momento, hicieron experiencias kármicas en razas anteriores a la nuestra, por eso nombramos la Lemuria y la Atlántida. Y fundamentalmente, quienes componen este poder oculto mundial, fundamentalmente, casi con exclusividad, son antiguos atlantes que presentes en nuestra raza actual están haciendo uso de antiguos conocimientos mágicos que le permiten manipular la psiquis humana. Quiere decir, hay una combinación de fuerzas disuasivas de la capa psíquica del planeta y este poder mágico adquirido por parte de estos antiguos atlantes que hoy forman parte de la raza adámica o posatlante. Entonces, a eso hacemos referencia. No hay forma de que conciencias jerárquicas superiores, se las llame ángeles, arcángeles, extraterrestres de orden superior, intraterrenos de orden superior, caigan. El nivel evolutivo adquirido no se pierde, sobre todo cuando hablamos de seres que trascendieron la ley de karma. Mientras estás bajo ley de karma podés tropezar. A ver, cada uno debería determinar por sintonía si a lo largo de miles de años
En algún momento las diferentes doctrinas no manipularon informaciones para poder dominar la conciencia de los destinatarios o de los creyentes. Entonces, esto ocurrió siempre. Creo que ninguno de ustedes lo ve como una novedad. De un modo u otro, las personas saben que hay una cantidad de informaciones dogmáticas y doctrinarias que resultan de manipulaciones absolutamente malintencionadas. A ver, ningún dogma o doctrina tiene como cometido liberar a los individuos, sino generar seguidores, podríamos decir como seguidores esclavos, que no pueden salir de ahí. Entonces, realmente, las religiones son responsables del estado de conciencia, las doctrinas, no solo las religiones, las doctrinas y los dogmas políticos, sociales, culturales de todo tipo, son responsables de haber generado condicionamientos que para las personas, mientras no transforman su conciencia, parecen infranqueables. Miren, las doctrinas son muy útiles en ciertas etapas. Cuando la conciencia es inmadura, la doctrina, cuando está bien aplicada, bien conformada, que no es engañosa, que no es tóxica, es una herramienta válida, porque el ser cuando no tiene madurez, en la doctrina encuentra un piso sólido donde pararse. La doctrina siempre ofrece un piso sólido, pero el costo de ese piso sólido donde el ser se siente seguro es: si llegás a querer crecer, vas a golpear la cabeza en un techo que también es sólido. La doctrina es para una etapa donde el ser todavía, a pesar de estar parado en un piso sólido, no creció suficientemente para golpearse la cabeza en el techo doctrinario. Por eso las doctrinas no están hechas para liberar. Las doctrinas están hechas para dominar, para mantener ese público, ¿sí?, cautivo. Cuando un ser tiene el coraje de buscar correrse del techo de la doctrina, siempre es señalado. Siempre, bueno, a lo largo de la historia de la humanidad, animarse a enfrentar a veces, ¿sí?, las estructuras doctrinarias llegó a los seres incluso a la muerte, a la hoguera. Esto es conocido en todas las doctrinas, de un modo u otro. Entonces, nosotros desde la cosmosofía lo que recalcamos siempre es que no somos ni una doctrina, ni un dogma, ni una religión. De ningún modo. Nosotros no creemos en basarnos en estructuras doctrinarias rígidas. La cosmosofía suele ofrecer frases como esta: lo que dijimos hoy puede ser válido por hoy, y mañana nos volvemos a encontrar, convocamos un momento de encuentro aquí en Salta o en otro lugar, y puede ser que digamos cosas que hoy no dijimos y que incluso pueden desplazar a las que dijimos. Porque en este tipo de ciencia flexible, permeable, sutil, la capacidad de decir que puedo transformarme y superar lo que dije y lo que viví siempre está como potencialmente presente. Entonces esa es la gran diferencia. Nosotros no creemos en algo. La cosmosofía se basa en una experiencia práctica, empírica, no en una espiritualidad ligada, presa de un dogma, de una doctrina. La espiritualidad, cuando está presa de un dogma y una doctrina, es como un versito que te tenés que aprender de memoria. Entonces, no es metódica la cosmosofía, es empírica. Surge el voltaje, la condición, la cualidad cosmosófica en relación a la conciencia que en ese momento tiene el individuo o el grupo que está haciendo la experiencia cosmosófica. Entonces, se puede decir que en cosmosofía, cómodamente, aquello de que nunca uno se baña 2 veces en el mismo río, es cierto. Mientras que en las doctrinas tenés que meterte en un agua que ya está muy contaminada.
Aquí preguntan si Dios responde a nuestras oraciones. Este es un tema interesante, porque dependiendo la formación de cada persona, dependiendo un poco su historia filosófica, espiritual, religiosa, doctrinaria, lo que se entiende como oración puede ser muy diferente. Nosotros entendemos lo que la pregunta está ofreciendo, no como oración, sino como rezo. O podemos entender oración cuando está involucrada con pedidos y expectativas. Entonces, si decimos, si Dios va a responder a nuestros pedidos, expectativas, a nuestras solicitudes, no importa si le llamamos oración o no, pedirle a Dios, supongamos. Lo que nosotros planteamos, tener como una opción para este tema, como una óptica diferente, es si el Dios al cual hacemos referencias puede tener algún problema de Alzheimer, algún problema, dificultades diversas cognitivas, que si no le pedimos algo que creemos que necesitamos, Él no lo va a otorgar. Si nosotros, de algún modo, tenemos depositada nuestra expectativa en un Dios que si no le pedimos no nos da, posiblemente no sea un Dios del calibre que debería ser un Dios. Porque un Dios se supone que es omnisciente, quiere decir todo lo sabe, omnipresente, está en todos lados, y omnipotente, todo lo puede. Y si es omnipotente, omnisciente y omnipresente, no sé para qué voy a gastar lo que fuera en decirle, mirá que yo necesito tal cosa. Sobre todo cuando la mayor parte de las personas tiene una gran confusión entre lo que desea y lo que necesita. Ese Dios que es omnipresente, omnisciente y omnipotente siempre me da lo que necesito, pero lo que no me da es lo que creo que necesito y lo que deseo. Entonces, hay una gran diferencia entre exigirle a Dios lo que deseo, lo que creo que necesito, a abrirme incondicionalmente, a abrir mi conciencia, mi mente, mi corazón, estar receptivo, aceptando totalmente lo que la vida coloca, porque la vida coloca aquello que ese Dios que es omnipotente, omnipresente y omnisciente me está ofreciendo a través de todos y cada uno de los mecanismos de los cuales consta. Entonces es muy importante entender que pedirle a Dios es intentar manipular aquello que no debe ser manipulado. Nosotros podemos mantener la relación más elevada con eso que llamamos Dios, o inteligencia cósmica, o cosmos, o energía, o como cada uno lo quiera llamar, la podemos mantener del modo más elevado esa relación si incondicionalmente acepto lo que la vida coloca. Porque la vida es la herramienta principal de ese Dios. Y todos los mecanismos que la vida ofrece a mi conciencia, todas y cada una de las características que la vida ofrece a mi conciencia son la voluntad absoluta y superior de eso que llamamos Dios o cosmos. Entonces, es fundamental aprender a aceptar. En el ciclo anterior, ¿sí?, durante miles de años, la humanidad, por inmadurez, le pedía a Dios o a los dioses, porque había pueblos que tenían un panteón con una multiplicidad de dioses. Algunos, los menos, eran monoteístas y la mayoría eran politeístas. Tanto los monoteístas como los politeístas le pedían a Dios, ¿sí? E incluso, oficialmente, las religiones decían que había que pedirle a Dios o a los dioses. Eso era inamovible, era un precepto inamovible. Tenés el derecho a pedirle a Dios, seas monoteísta o politeísta. Entonces, durante miles de años, la humanidad generalmente abusó de ser pedigüeña. Pedía y pedía y pedía y pedía. Eventualmente, un porcentaje interesante de esos pedidos se concretaban. Quiere decir, ese Dios o esos dioses
respondían esos pedidos, se concretaba en respuesta positiva. ¿Por qué esto kármicamente ocurrió? Y ya ahora no debe ocurrir ni ocurre. Porque en esa etapa la inmadurez de la humanidad ameritaba que aprendiera a reconocer que existía, más allá de la teoría de la creencia, que existía de modo práctico una conciencia divina cósmica superior que era capaz de dar, que tenía el poder de dar, el poder de responder. Durante miles de años nosotros pasamos por ese aprendizaje, pedir, y una parte de esos pedidos fue correspondida. Ahora, actualmente, terminado ese gran ciclo masculino en 1988 y comenzado el femenino bajo formato de transición, después de 1988, la humanidad ya entendió que hay un centro cósmico coordinador, una voluntad cósmica central, un Dios, una fuente única de energía que tiene todo el poder para hacer lo que es necesario y ofrecer lo necesario. Pero ahora, bajo este polo nuevo, esta energía dice, usted ya sabe que nosotros podemos dar todo lo que necesita, llegado el caso. Pero ahora comienza una nueva etapa. Usted ya pidió y recibió, ahora acepte lo que le damos. Entonces, ya pedir no sirve, porque ya sabemos que hay una fuente que es omnipotente. Ahora, dado que es omnipotente, omnipresente y omnisciente, tenemos que humildemente e incondicionalmente aceptar lo que coloque para nosotros. Dicho de otro modo, lo que la vida coloque. Ya no es tiempo de pedir, es tiempo de aceptar. Porque si sigo pidiendo y no acepto lo que la vida coloca, hay una gran cantidad de experiencias evolutivas importantísimas que no pueden ser puestas a mi disposición. Porque lo que pido siempre está ligado a mis intereses. Mientras que lo que la vida coloca está ligado a intereses más vastos, profundos. Lo que la vida coloca para mí, aparentemente, exclusivamente para mí, es de beneficio universal. Lo coloca para mí, para que aprenda a darle tratamiento, pero el resultado de lo que acepto que la vida coloca va a ser de un beneficio más amplio, planetario, universal. Por eso tengo que aprender a aceptar y ya no pedir. Una vez que un ser sabe, internalizó, profundizó, hizo carne en él ese principio de omnipotencia, de omnisciencia y de omnipresencia, ya no puede pedir. Sabe que lo único que tiene que hacer es ser receptor de aquello que ese Dios, a través de esa vida única, quiere colocar para él. Exactamente. Y no lo dijo solamente ahí, lo dijo continuamente y muchas veces. Hágase tu voluntad, Padre, y no la mía. Absolutamente. Y lo dijo muchas veces, porque había que grabarlo en la conciencia humana. Y así todo, las personas no entendieron de qué se trataba esa frase. En todo caso, la mayoría creyó que eso era algo que solamente podía hacer Jesús, que el Padre operara a través de él. Y él lo que estaba diciendo es, esto que estoy diciendo es lo que todos deberíamos hacer. Él no era de ningún modo, ¿sí?, el campo de aplicación de ese precepto, hágase tu voluntad y no la mía. Él estaba diciendo, así se debe vivir, así todos y cada uno de nosotros debemos vivir. Entonces volvemos a esta cuestión del alma, de la mónada, del espíritu. Esa conciencia divina que está presente en mi interior, que se sirve de estas herramientas de la mónada, del espíritu, del alma, está esperando que nos tornemos receptivos de esa corriente de energía y que dejemos como egos de optar compulsivamente por un libre albedrío tóxico y que está destinado a desarticularse. En una etapa kármica, la energía, la vida cósmica, Dios o como le querramos llamar, nos ofrece experiencias bajo libre albedrío. Una vez que el ser hizo todas las experiencias bajo libre albedrío,
Tiene que aprender a trascender el libre albedrío. Y es ahí donde esa frase, hágase tu voluntad, Padre, y no la mía, toma un carácter, ¿sí? Una presencia, una intensidad, una influencia enorme. Hay personas que dicen, no hay que trascender el libre albedrío porque me lo dio Dios. Claro, te lo dio la inteligencia cósmica, Dios, claro que sí. Pero te lo da, como otras tantas cosas, para que aprendas a sublimarla, quiere decir, llevarla al punto máximo de expresión. ¿Cuál es el punto máximo de expresión del libre albedrío? Dejar de elegir. El uso mediocre, el uso fluctuante del libre albedrío, se nutre de elecciones positivas y negativas continuamente, en ciertas etapas más positivas que negativas. Pero eso no basta. El libre albedrío no es para llevar el uso de esa posibilidad kármica simplemente a lo positivo. El libre albedrío tiene que llegar a un punto de sublimación que se entiende como dejar de elegir, hacer la última gran elección que se puede traducir como hágase tu voluntad, Padre, y no la mía. Cuando el ego lleva a la personalidad y a sí mismo a comprender la esencia profunda de esa frase, él está viviendo la más poderosa transformación y, por carácter reflejo, el más grande aporte que puede hacer a la vida planetaria. Cuando el ego y la personalidad se abren a la voluntad interna y se hace esa voluntad interna y no la del ego, es el más grande aporte que un ser puede hacer a la humanidad y al planeta. Bueno, entonces vamos a verlo desde el punto de vista de la cosmosofía. El ego es la extensión energética con la cual el alma ingresa a la materia. Por incompatibilidad vibratoria, el alma no puede ingresar directamente a la materia. ¿Qué quiere decir ingresar directamente a la materia? Ingresar al campo kármico tridimensional. Ese campo kármico y tridimensional es lo que se conoce como personalidad. Ego y personalidad no son lo mismo, pero están en una asociación obligada. Entonces, como el alma no puede ingresar para hacer experiencias en la materia, la ley planetaria, en este caso la ley terrestre planetaria, le ofrece al alma la posibilidad de extender parte de su energía, una vertiente, un canal, un flujo de energía que se conoce como energía reencarnante, que nosotros señalamos con el nombre de ego. Quiere decir, el ego es lo que está ahí haciendo la pregunta. ¿Dónde está haciendo la pregunta? Utilizando la personalidad. El ego se sumerge en el campo tridimensional y se le ofrece en cada encarnación una conciencia mental, una conciencia astral emocional y una conciencia etérico-física. Esos tres elementos juntos son la personalidad, que kármicamente se le ofrece la energía reencarnante que se llama ego, que se conoce como ego, para que, ligado temporalmente en una encarnación a esa personalidad, él aprenda a sobrellevar todas las experiencias que esa personalidad le va a ofrecer, lo que implica el dominio de un aspecto de las leyes planetarias. Porque la personalidad, ¿sí?, tanto mental, astral emocionalmente, como etérico físicamente, está compuesta por tres niveles de sustancia planetaria. Existe un nivel universal de sustancia mental, un nivel universal de sustancia astral emocional y un nivel universal de sustancia etérico-física. Cuando el ego va a encarnar, de esos tres niveles universales se toman porciones de sustancia para que él encarne en esa personalidad. Cuando el ser está en gestación, se están formando las condiciones de esa personalidad de un modo en particular. Primero prepondera la conformación etérico-física, luego la astral emocional y luego la mental. Pero cuando el individuo, cuando el ser nace, ¿sí?, es una personalidad que aún tiene que pasar por procesos de formación, pero ya el ego está en posesión de esa personalidad. La ley planetaria lo liga. Quiere decir, durante un proceso encarnatorio, él va a tener que estar ligado obligatoriamente a esa personalidad. Entonces,
El ego no es una actitud, aunque el ego tiene que trabajar la actitud. El ego no es soberbia, un ego puede ganar humildad. Un ego no es algo negativo, salvo que esté en una etapa donde todavía por inmadurez opta por lo negativo, por el desequilibrio. Entonces, cuando nosotros en Cosmosofía hablamos de ego, estamos hablando de un estado de conciencia que es la expresión directa, la extensión directa de nuestra alma. Cuanto más elevada y madura es el alma, puede alimentar en el ego estímulos, puede enviar al ego estímulos de mayor voltaje, de mayor influencia, y el ego, respondiendo a esos estímulos, también va haciendo su proceso evolutivo. Un ego no puede madurar, no puede crecer, no puede evolucionar si todavía su alma está en un estado muy primitivo, porque los núcleos internos, el alma, la mónada, la conciencia interior, también pasa por etapas básicas y primitivas. Entonces, no todos los egos representan o significan un estado tóxico o desequilibrado. Sí, la mayoría, en eso estamos de acuerdo. Porque la mayoría de los egos en este planeta, el 90% de los egos en este planeta, el 90% aproximadamente, están absolutamente en complicidad y en confirmación de las fuerzas materiales, de las fuerzas caóticas. La mayor parte de los egos encuentra en el materialismo la manera de asumir la realidad. Presos del materialismo, víctimas del materialismo, pero, paradójicamente, cómplices del materialismo. Exactamente. Entonces, el ego, desde el punto de vista interno cosmosófico, es eso, la extensión que el alma hace de sí misma a través de un proceso que le respalda, que le ofrece la vida planetaria para poder ingresar a la materia. Tu mente es una herramienta que el ego aprende a dominar. Tus emociones son una herramienta que el ego tiene que aprender a elevar. Tus acciones físicas pueden responder estrictamente al materialismo o estar en una etapa donde ya responden a la influencia de la vida interna a través del ego sobre tu conciencia psicofísica. Cuando uno dice, tengo que matar al ego, lo que está diciendo sin saberlo es me tengo que suicidar. Porque el ego es lo que le da fundamento a que la conciencia psicofísica esté en funcionamiento. Un ser no puede estar funcionando psicofísicamente si no hay un ego que habilite energéticamente ese funcionamiento. El ego es la herramienta directa a través del canal anímico sobre la sustancia psicofísica para que esa sustancia psicofísica tenga un sentido. No existe la posibilidad de que una mente, un centro emocional o un cuerpo físico por sí mismos estén actuando la materia si no hay un ego que esté en dominio o en contacto o en posesión de esa personalidad. Entonces, en todo ámbito donde hay un ser actuando, durmiendo, corriendo, discutiendo, orando, reflexionando, hay un ego con una característica en particular. No hay forma de que no sea así. Por eso no tenemos que confundir ego con una actitud que puede ser soberbia, que puede ser tóxica. Claro, esos son egos que están en una etapa primitiva y que en algún momento van a trascender esa etapa primitiva. A ver, existen dos formas de definir el yo superior y el yo inferior. El yo superior está conformado por el campo intuitivo, espiritual, monádico y divino. Esa es la conciencia superior, el yo superior. El yo inferior está conformado por el ego, el cuerpo etérico físico, el cuerpo astral emocional y el cuerpo mental. Ese es el yo inferior. Lo que tiene que ocurrir técnicamente, porque está previsto evolutivamente, claro, lo que tiene que ocurrir es que el yo inferior se subordine al yo superior. ¿Cómo se subordina? Por sintonía. No va a decir, bueno, a partir de ahora me subordino al yo superior. Por vocación interna, el yo inferior
tiene que entregarse al yo superior, tiene que aprender a donarse al yo superior, tiene que tener vocación de ser absorbido por el yo superior. La evolución es una síntesis. Un núcleo de conciencia siempre es transitorio. Las civilizaciones más avanzadas del cosmos no tienen ego, no tienen personalidad. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Bueno, se entiende así. Cuando decimos que no tienen personalidad, estamos diciendo las civilizaciones más avanzadas del cosmos no tienen mente, no tienen centro emocional ni tienen cuerpo etérico físico. ¿Y cómo viven? Como síntesis de conciencia, como núcleos de conciencia. Si todo lo que es inferior, ahora vamos ahí, todo lo que es inferior, todo lo que está ligado al ego y a la personalidad, es un proceso transitorio de aprendizaje de leyes cósmicas. Cuando el alma extiende el ego hacia la materia, hacia lo que llamamos personalidad, lo que está haciendo es un aprendizaje de leyes. Como el alma, tal como señalamos, no es compatible vibratoriamente con la materia en términos tridimensionales, se sumerge a través de ese apéndice reencarnante que es el ego. ¿Para qué? Para hacer a lo largo de una cantidad muy extensa de encarnaciones experiencias que le permiten dominar la sustancia de esos tres niveles. Pero cuando ese proceso se agotó, el ser es llevado gradualmente a una síntesis. Y esa síntesis lo lleva en algún momento a tener que prescindir del cuerpo mental, del cuerpo emocional, del cuerpo etérico-físico. Fíjense que precisamente cuando se habla de seres extraterrestres de alta evolución, no se está hablando de seres que tienen el formato que nosotros tenemos, sino que están bajo ley de síntesis, expresándose con una cantidad de núcleos inferiores a aquellos núcleos y cantidad que nosotros utilizamos para estas experiencias evolutivas. El cosmos, todo. Dijimos hace un rato que todo es vida. Entonces, no todo es vida mineral, no todo es vida vegetal, animal, ni siquiera todo es vida humana como nosotros entendemos la humanidad. Existen civilizaciones humanas y no humanas, porque la humanidad es solamente una de las líneas evolutivas cósmicas, muy avanzadas, en un grado de avance y evolución que para nosotros es incomprensible. Incluso niveles de evolución donde ya no actúan en la materia como nosotros actuamos en la materia, porque todavía la materia es un campo imprescindible para que hagamos experiencias evolutivas. Entonces, cuando hablamos de civilizaciones superiores, no podemos hablar ni de una, ni de dos, ni de tres. La vida cósmica es inconmensurable, quiere decir, no se puede mensurar. La vida cósmica es tan amplia, tan variada, tan profusa, con características que para nosotros, que estamos sumergidos en una materia muy densa, son absolutamente inimaginables. Incluso la mayoría de los seres de nuestro planeta ignoran que en los niveles internos, por debajo de la superficie, existen civilizaciones muy avanzadas que ya trascendieron la ley de karma, que están bajo ley evolutiva superior o ley de ciclos, civilizaciones que son intraterrenas, intraoceánicas, intraígneas, intraaéreas, quiere decir que viven en contextos dimensionales, vibratorios y magnéticos que para nosotros son inexplicables. Y llegaron a ese estado después de haber pasado por situaciones kármicas semejantes, no iguales, porque la evolución no se repite en condiciones, semejantes a aquellas que hoy nosotros estamos transitando. Entonces recordemos siempre que todo es vida, y en ese contexto de que todo es vida, existen aspectos de vida con un tenor inmensamente superior a lo que nosotros estamos transitando y podemos imaginar en términos de existencia. Claro que sí. A ver, el planeta Tierra vivió un gran ciclo desde su inicio, desde su creación, que se agotó en 1988. Ese ciclo era de polaridad masculina, extrospectiva, de exteriorización. A partir de 1988 se activa la polaridad femenina. Se activa al mismo tiempo que se concreta, se expresa esa polaridad femenina
por medio de una transición, lo que se entiende como transición terrestre o transición planetaria. Esos dos grandes polos, primero el masculino y luego el femenino, generan condiciones absolutamente marcadas que fundamentan toda la experiencia evolutiva que nosotros tenemos que aceptar y que llegar a consolidar. Entonces, en el ciclo anterior, esa energía masculina nos exigía la proyección de nuestra conciencia, asimilando su actividad por medio de doctrinas, de religiones, de dogmas, de técnicas. Todavía hoy la gente está enferma de técnicas. Cree que aprendiendo una técnica resuelve su vida. Y lo que está haciendo es extenderse en una práctica que ya no tiene respaldo energético, porque las técnicas, que son elementos de introspección, coinciden en su orden circulatorio con la energía masculina, que es de introspección, es fálica. La energía femenina, la matriz, es de introspección. Las condiciones actuales son superiores a las anteriores. ¿Por qué? Porque todo ciclo energético, toda etapa energética que se sucede es superior a la anterior. Entonces, hoy nosotros tenemos potencialmente la posibilidad de hacer con mayor síntesis y economía el acompañamiento de la influencia de esta energía femenina en nuestra conciencia. Podemos administrar nuestra conciencia en relaciones a energía femenina de un modo inusitado, inédito, desconocido. Hoy un ser está asistido cósmicamente y planetariamente para poder ir al encuentro de su esencia cósmica interna con una síntesis que en el ciclo anterior masculino no existía. Entonces, ¿nosotros podemos influenciar la vida planetaria del mismo modo que la vida planetaria a través de esta potente energía femenina nos influencia y nos ofrece conducción y garantías? Sí, podemos influenciarla. Por eso estamos en transición, porque antes de que la transición termine, un puñado de seres, pequeños grupos e individuos aisladamente, tienen que responder a este nuevo polo femenino. Tienen que responder en conciencia, tienen que tornarse espirituales prácticos, tienen que llegar a hacer eso que hace un rato decíamos, hágase tu voluntad, Padre, y no la mía. Quiere decir que el cosmos interno puede encontrar esos pensamientos, sentimientos y acciones como puentes de liberación de este nuevo polo femenino. Entonces, nuestra participación, obligadamente, es una interacción con beneficio mutuo. Nosotros tenemos que abrirnos a la conducción de este nuevo polo femenino en la transición y tenemos que aprender a responder e influenciar la transición viviendo y ejecutando la transición planetaria en nuestra propia conciencia. La transición planetaria es el contexto macrocósmico de transición, pero nosotros tenemos que asumir con compromiso la transición microcósmica, quiere decir vivir la transición en nuestra propia conciencia. Siempre existió la cosmosofía, solo que la cosmosofía, en cada etapa, en cada ciclo de la humanidad y del planeta, se manifestó de modo diferente. En ciertas etapas se manifestó como doctrinas, como dogmas, como religiones, como filosofías, tanto ocultistas como exotéricas, tanto esotéricas como exotéricas. Quiere decir, cada vez que en un ciclo determinado aspectos de la verdad renovadora tenían que ser colocados como beneficio hacia la humanidad, esas corrientes que eran colocadas eran cosmosofía. Quiere decir, la cosmosofía no es algo rígido, estático. Continuamente se va renovando. En cada etapa de la humanidad y del planeta, los estímulos internos, no importa si bajo el polo masculino o femenino, cuando eran de carácter actualizado y actualizador, eran cosmosofía. Cada vez que surgía un dogma o una filosofía de vanguardia, esa filosofía de vanguardia era cosmosofía. Pero la cosmosofía misma advierte que ella se trasciende continuamente en función de la actualización y renovación que la vida planetaria y la humanidad necesitan. Por eso la cosmosofía, insistimos, no es un dogma, no es una religión, no es una doctrina, porque sus bases son móviles y flexibles.
La cosmosofía surge en función del nivel de conciencia que un individuo tiene, de la madurez interna que un individuo o un grupo tiene y de la madurez del ego y de la personalidad para tornarse receptores y operar como espejos de aquella realidad interna. Entonces, en la medida que un ser crece y madura, su capacidad cosmosófica crece y madura. Y en la medida que el proceso cultural del planeta, social del planeta, espiritual filosófico del planeta, requiriera actualizaciones, va a haber individuos con capacidades de renovación cosmosófica para ser canales de esa nueva información y poder ofrecerla como herramientas. Lo que tiene que quedar claro, que a pesar de haber existido siempre, la cosmosofía siempre señaló inamoviblemente que el trabajo es individual, profundamente individual. La cosmosofía no promete cambiar a nadie. Por eso decimos, es el dedo que señala la luna, pero cada uno tiene que aprender a ver la luna y no quedarse mirando el dedo. Sí, nosotros. Somos los fundadores de Cosmosofía Uxin hace 40 años y todos los años vamos dando charlas por distintas partes del planeta. ¿Sí? A Europa, en este caso, este año se suma a África también. Tenemos una sede en las sierras del norte de Córdoba, en lo que se conoce como Quebrada de la Luna o Valle de Erx, entre el Cerro Pajarillo y el Cerro Uritorco. Cabe señalar primero que el hecho de definir como ovni algo que trasciende ampliamente ese término es parte de la limitación humana. OVNI significa objeto volador no identificado, ¿no? Objeto volador no identificado. Y para quienes avanzan en la sintonía de la energía cosmosófica, de la energía interna espiritual, eso no es nada no identificado. Por el contrario, quienes están en sintonía interna identifican esas energías como grandes conciencias intraterrenas o extraterrestres, pero nada que ver con no identificado. La no identificación es la resultante de la limitación del ser humano al observar un fenómeno y, por carecer de asistencia interna para percibirlo, por carecer de asistencia intuitiva para percibir qué es eso, lo define como un fenómeno que no puede identificar. Entonces, el hecho de que nosotros estemos en la Quebrada de la Luna, en el Valle de Erx, ¿sí?, que nuestro centro de servicio planetario esté asentado en ese lugar, está relacionado a una potente fuente de energía interna que está en las inmediaciones de Uritorco y que tiene la Quebrada de la Luna o el Valle de Erx como epicentro. Entonces, en los niveles internos de ese lugar, en dimensiones intraterrenas, no subterráneas, porque no es un proceso subterráneo, sino intraterreno, ¿sí?, en dimensiones intraterrenas existe una civilización interna del planeta que se conoce como Erx, que se define también como encuentro de remanentes cósmicos siderales. Entonces, esta civilización, Erx, mal llamada ciudad intraterrena, porque no es una ciudad, porque no tiene condiciones de ciudad. Es una entidad, un núcleo de conciencia, es un gran conglomerado de leyes superiores, de energías, de conciencias, de entidades que tienen en ese lugar asentamientos sobre una plataforma vibratoria que se define como centro planetario. Los centros planetarios son grandes vórtices de energía que sirven como asentamiento a civilizaciones superiores. En ese lugar, cuando es necesario, tanto seres extraterrestres de distintas condiciones y orígenes como los seres que conforman la civilización de Erx, cuando es necesario, resaltamos esto, cuando es necesario, pueden manifestarse. Algunas personas piensan que solamente se manifiestan de noche. Pueden manifestarse de noche o de día. Para esos seres no hay ningún problema. No necesitan estrictamente que sea de noche, aunque generalmente, por una cuestión de atención humana, el ser humano tiende a disiparse, es mucho más fácil atraer la atención en la noche a través de una manifestación de ese tipo que de día. Pero no es un impedimento para ellos manifestarse de día o de noche. Entonces,
Precisamente es en ese gran campo de energía donde a nosotros, hace más de 30 años, se nos indicó que teníamos que fundar el Centro de Servicio Planetario UCSIM en Sierra del Cielo. El predio se llama Sierra del Cielo y el Centro de Servicio Planetario se llama UCSIM. Entonces, sí, fue por indicación interna, porque en ese campo de energía, cualquier actividad que busque estar alineada a la vida interna y manifestarse en función de esa alineación, lo puede hacer con mayor síntesis y economía. Entonces, para nosotros fue realmente una dádiva, un motivo de profunda gratitud, cuando percibimos que estábamos siendo estimulados para visitar aquel lugar y reconocer dentro de aquel gran valle donde teníamos que asentar nuestro centro. Bueno, un poco durante toda la charla de hoy, lo que estuvimos haciendo es reforzar eso que usted está diciendo. Todo lo que hablamos hoy tuvo como principal objetivo concientizar que es necesario reforzar el vínculo interno, el vínculo espiritual. Y que si no nos tornamos espirituales prácticos, no tiene ningún sentido cualquier teoría, cualquier creencia que sirva para sujetarnos puntualmente en algún sentido. El ser tiene que tornarse un espiritual práctico. Y, usando un poco la ironía, usted habla del orden instituido y nosotros diríamos el desorden instituido. Porque el orden es una cualidad superior del cosmos. Y nosotros, aquí en este campo kármico, lo que hicimos fue instalar el desorden. Quiere decir, la falta de orden interno, la falta de orden cósmico, es la característica principal que tiene nuestra civilización. Sometió la superficie del planeta a un desorden, a un caos, a una falta de armonía, a una falta de equilibrio enorme. Por eso estamos sumidos en guerra continuamente. Y alguien pregunta aquí, ¿qué es lo que pensamos de lo que está ocurriendo con estas guerras? Lo que está ocurriendo con estas guerras es fortalecer el cierre, de algún modo, fortalecer el cierre de, me robaron el agua, fortalecer el cierre de la transición planetaria. La transición planetaria requiere de cierto tipo de condiciones para cerrarse. Hay un aspecto purificatorio puntual que es la herramienta del cierre de esta transición planetaria. Cuanto más desorden la humanidad implante y confirme como realidad, como cualidad o condición de la realidad, entonces esta transición se va a ir acelerando. Y es lo que estamos haciendo. Las guerras son, gratitud, las guerras son una herramienta de confirmación de ese desorden que hemos implantado. ¿Sí? Y cuando usted dice mi ego, diga yo, porque usted es el ego. No está fuera de usted, no está en otro lado. Entonces, lo que uno tiene que aprender a aceptar es que uno es el ego. Y eso lo que hace es generar una responsabilidad mayor. Porque mientras creemos que el ego es otra cosa, ¿sí?, deslindamos responsabilidades. Cuando estando en la materia, aprendo a entender que soy el ego que tiene que asumir su transformación y que tiene responsabilidades evolutivas para transferir, en caso de que lo haga correctamente, como un beneficio al planeta, las cosas cambian. Miren, para adaptar un poco esta cuestión del uso de las palabras, del lenguaje, podemos decir lo siguiente. Ese pueblo elegido del cual usted habla fue elegido, entre comillas, por condiciones monoteístas para que pudiera encarnar, ¿sí?, en el contexto de ese pueblo, el instructor Jesús, una gran conciencia cósmica evolutiva. Eso era la única elección de ese pueblo. Al negar al instructor Jesús como Mesías, ese pueblo tiró por la ventana la maravillosa oportunidad de crecer aceptando las enseñanzas crísticas de ese instructor. A partir de ese momento, el proceso que vivió fue absolutamente involutivo y retrógrado. Entonces, en lo único que fue elegido es en ser el seno, el campo de recepción del Cristo, del Mesías. Al rechazarlo,
ese pueblo se sepultó. Ese pueblo cayó en un marco, en un contexto absolutamente tóxico, y su comportamiento a partir de ese momento no respondió al potencial que hubiera sido realmente propiciado al planeta de haber aceptado al Mesías. Ese pueblo tenía la opción de aceptar al Mesías y beneficiar al mundo con la aceptación del Mesías, o de hacer lo que hizo, rechazarlo y entrar en una profunda depresión evolutiva. Por eso terminó y sigue actualmente siendo uno de los grandes responsables del desequilibrio planetario. El caos que estamos viviendo. Exactamente. Gratitud. Exactamente. Gratitud. Gratitud.